tan peligrosa para los seres humanos es la toxoplasmosis, doctor? La toxoplasmosis habitualmente no suele producir cuadros o no suele ser, no suele ser sintomática y no suele producir grandes problemas, pero hay excepciones. Y esas excepciones son en la embarazada, que tiene primer contacto con el parásito, en el paciente inmunosuprimido, porque está en tratamiento con drogas como corticoides u otros agentes, o en pacientes con SIDA. En Misiones, la particularidad que tenemos junto con los estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y en la región del Quindío en Colombia, son las zonas del mundo donde mayor reporte de toxoplasmosis ocular existe. Doctor, ¿cuáles son los factores que pueden incidir en la aparición de esta infección? Eh, bueno, básicamente tenemos factores que facilitan la infección y factores que facilitan la llegada del parásito loco. En el caso de Misiones, la particularidad, entonces, como decíamos, es la toxoplasmosis ocular. Los factores que facilitan la infección son todos aquellos en los cuales el paciente va a tener un consumo de o agua contaminada o de alimentos contaminados. Y el más importante, basado en la casuística, nosotros solemos encuestar mucho a nuestras pacientes, tanto embarazadas como pacientes con toxoplasmosis ocular, solemos evaluarlos en cuanto a sus hábitos alimentarios. Y uno que es prevalente en la provincia de Misiones es el consumo de embutidos caseros ahumados. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros pacientes, ¿usted consume carne mal cocida? El 99% nos dice, no, yo no consumo carne mal cocida. Siguiente pregunta, ¿usted consume embutidos caseros ahumados? El 66% consume embutidos caseros ahumados. Claro, Entonces, allí entra lo que nosotros llamamos la paradoja del consumo de embutidos caseros. O sea, la gente no asocia el consumo de embutidos ahumados como consumo de carne cruda, que en realidad lo es. El popular chorizo ahumado que tanto... Sí, El chorizo ahumado, la rosca polaca. Mi abuela lo hacía, porque yo soy nacido en Oberá y Sí. mis abuelos eran de Ameguino, y mi abuela lo hacía en la chacra. Y el problema es que esos animales criados en esas chacras no están testeados. SENASA no entra a la chacra a testear si esos animales están infectados o no. Y como la carne va a pasar a ser ahumada, no va a ser cocida, si la persona la consume sin cocción, tiene grandes riesgos de infectarse. En el sur de Brasil se han hecho estudios con los embutidos caseros, tanto buscando ADN del parásito como inyectando un lisado de la carne de esos embutidos en Río Grande do Sul, cruzando al otro lado del río Uruguay, y han reportado más de 10% de ratones enfermos luego que le inyectan el lisado de carne y detección de ADN en más del 80% de los embutidos que testean. O sea, nosotros hemos visto que así como hay factores que facilitan la infección, como les decía yo, el consumo de agua contaminada, que es otro problema grande en Misiones, porque en la zona rural, esa zona este que vos nombraste, Gustavo, Sí. es una zona que en general las redes de agua potable son acotadas en los pequeños pueblos, por ejemplo en 25 de Mayo, Colonia Aurora o San Pedro. ¿Y qué pasa? Hay un montón de pobladores que viven en un área que bordea lo rural o es directamente rural y que están alrededor de la ciudad. Entonces, Claro, muchos claro. de esos pobladores sacan el agua de vertientes. Y el gran problema es que si la vertiente no está protegida, es decir, si no tiene un murito, un brocal de ladrillos, cuando llueve en Misiones, y llueve en forma importante, sobre Sí, todo en el sí. periodo del Niño, mucho tiempo, el arrastre del agua cuando baja a los cerros lleva al punto más bajo, que generalmente suele estar la toma de agua de la vertiente, donde suele estar la vertiente, y suele contaminar esas vertientes. Entonces, ese es el otro problema importante que tenemos Mm, en nuestra región. mm. Desde el punto de vista de la embarazada, Ah, sí, perdón. no, decí eso, por favor, la embarazada. ¿Qué ibas a decir?
Y desde el punto de vista de la embarazada, si bien la mayor parte de los casos de estas 3 regiones que yo nombré de Sudamérica, que son las que más reportan toxocular, la mayoría de los casos de toxoplasmosis son toxoplasmosis adquiridas, es decir, la persona se infecta después de que nace, y en general sabemos por estudios nuestros y del sur de Brasil que esa infección suele ocurrir alrededor de la adolescencia, alrededor de los 13 años, es cuando suelen pasar de ser negativos para los ensayos de análisis de sangre a positivos. Nosotros sabemos que además de esa toxoplasmosis adquirida existe la forma congénita, que es la que cuando la mamá tiene un primer contacto con el parásito durante el embarazo y no tiene anticuerpos que la protejan, es decir, los análisis son negativos y siendo negativos ella se infecta, ahí pasan a ser positivos, ¿no? Pero ella se infecta habiendo sido negativa, no teniendo anticuerpos que la protejan, ese es el momento de mayor susceptibilidad. Y ahí el cuadro puede ser más grave. Cuanto más temprano es la infección en el embarazo, más grave puede ser para el feto, el embrión, pudiendo llevar a la muerte. O sea, doctor, disculpe que le interrumpa para que se entienda bien. Esto entonces se transmite durante el embarazo y puede traer complicaciones. Por supuesto. Complicaciones tanto en el sistema nervioso central como en los ojos de ese bebé recién nacido. Entonces es importante que aquellas embarazadas que son negativas para el examen de toxoplasmosis, ¿sí? Para el test de sangre, se testen en forma seguida durante el embarazo para ver que no seroconviertan y además que tomen medidas de precaución, que no coman ningún tipo de carne cruda, que no beban agua de fuente poco segura, que beban agua o hervida o agua potable, o agua, eso sería lo ideal, y que se hagan los tests durante el embarazo para ver que no seroconvierta durante el embarazo. Nosotros mandamos al Parlamento Misionero en el año 2013 un proyecto de ley pidiendo ese control de las embarazadas en forma sucesiva, ¿sí? Algo que yo del cual quisiera hablarles es de un proyecto que nosotros estamos llevando a cabo adelante con un equipo multidisciplinario de la Universidad Católica de las Misiones, que es un proyecto que se generó en la UCAMI, pero que cuenta con el apoyo, un gran apoyo realmente del Ministerio de Educación, del Consejo de la provincia, el Consejo de Educación y también de la Fundación Bronislava Khrushchevsky de Sichowski, de la empresa Manda, que nos han permitido actuar a una edad temprana, antes de esos 13 años de los cuales yo hablaba de la seroconversión, del inicio de infección de los pobladores de estas zonas, actuar. ¿Y cómo actuar? Nosotros hemos iniciado un proyecto que se llama de intervención o de extensión, donde lo que buscamos es, en una primera etapa, capacitar a maestros. Lo que fuimos haciendo fue reunirlos a 2 maestros de cada escuela pública. Esto comenzó en el año 2019, reunirlos en un punto en la ciudad, generalmente capital departamental. Comenzamos en el departamento 25 de Mayo, seguimos por el departamento de Guaraní y así luego por Apóstoles y Concepción de la Sierra, y logramos en fines de octubre del año pasado intervenir en todos los departamentos de la zona este de la provincia. Bien. Luego de que capacitamos a los maestros, le entregamos un juego de cartas tipo Memotest, que si ustedes quieren, no sé si tienen una imagen para proyectarlo, si quieren que yo proyecte una imagen, es un juego de cartas donde los chicos tienen que buscar el par de dibujos alusivos a medidas preventivas. Bien, claro. O sea, a través del juego, a través de un juego didáctico, ustedes van generando conciencia en la prevención, entonces, de una forma lúdica. Eso es lo que buscamos, que los niños a partir de 4º grado comiencen a jugar, a usar este juego para incorporar las leyendas de prevención: beber agua segura, no consumir carne mal cocida, consumir carne bien cocida, no consumir embutidos caseros, hacerse análisis de sangre para toxoplasmosis antes y durante el embarazo. Entonces, de esa manera, hacer que los niños, tratar de prevenir de que ellos se infecten. Básicamente eso. Bien. Y lo que hace poco hemos logrado hacer
es, luego de esta capacitación y entrega de juegos, la idea era que el uso del juego en las aulas fuera de alguna manera monitorizado por los maestros, porque como los maestros previamente fueron capacitados, la idea de capacitarlos era para eso, para que ellos pudieran contestar algunas preguntas que surgieran durante el uso del juego en las aulas. Doctor, usted mencionó que muchas veces esto no tiene síntomas, ¿no? La persona por ahí puede tenerlo y no presentar ningún síntoma. Entonces, ¿qué recomendación le podemos dar a la comunidad en general? Digo, hacerse este test cada tanto tiempo. ¿Cómo hacemos para saber si de alguna manera no tenemos toxoplasmosis? Mira, el tema es el siguiente. En otras áreas del mundo, uno podría decir que la persona no haga nada o se haga el test de sangre y a lo mejor nada más. En Misiones, el test de sangre lo único que te va a permitir saber es si vos tuviste contacto o no con el parásito. Y dependiendo del lugar donde vivas en la provincia, si vivís en el centro de Posadas, es más difícil que sea seropositivo que si vivís en un área rural. Ahí tenés mucha más chance, siendo adulto, de ser positivo. El 80% de la población adulta del área rural, en general en la provincia, tiende a tener una seroprevalencia alrededor de esos valores. 80%. Ahora, ¿qué pasa? 80%. 80%. Es un montón. Así es, eso lo que está diciendo es que tuvo contacto, no significa que está enfermo, ¿se entiende? Ahora, ¿cuál es el problema en Misiones puntualmente con esto? En Misiones puntualmente el problema son el porcentaje de lesiones oculares, o sea, el porcentaje de población que va a tener lesiones oculares, que si no están en el centro de visión, en lo que se llama la mácula, el paciente puede no darse cuenta, sobre todo porque la infección, el arribo inicial del parásito a la retina no genera mucha inflamación. Pero ¿qué pasa? Ese parásito que llega a la retina suele entrar en un periodo de latencia y alrededor de los 30 años de edad, que es la edad promedio que nosotros vemos, suelen volver con un cuadro que se llama de reactivación de la toxoplasmosis ocular. Y ahí sí son muy sintomáticos. Se entiende. Para que ustedes tengan idea, y los síntomas en general son disminución de la visión y visión de manchitas negras, pero ambos síntomas tienen que estar juntos. O sea, no solamente ver manchitas negras, sino que la visión haya caído y la visión de esas manchitas negras en el campo visual. Te aseguro que hemos aprendido en 10 minutos un montón sobre la toxoplasmosis, que son datos realmente sorprendentes que realmente desconocíamos. Te queremos agradecer, ya no hay más tiempo, pero la verdad creo que todos ahora sabemos mucho más que lo que sabíamos sobre las condiciones en las que podemos arriesgarnos, ¿no? ¿Cómo hacer para prevenir o tratar de disminuir el riesgo? Exactamente. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición en cualquier otro momento que quieran saber un poquito más de la toxoplasmosis. Sí. Muchas gracias. Sin dudas. Así que